obviamente pues gozaron de una civilización sumamente grande, sumamente extensa, ¿no? Y obviamente ellos mantenían lo que son trabajos, ¿sí? En diferentes aspectos, tanto en la economía, ¿sí? Hablando directamente del sistema de riesgo, en este caso que ellos tenían, y además de ello también podemos establecer que una fuerte característica de los mayas fue pues su religión, ¿no? Ellos mantenían pues una religión politeísta, ¿no? ¿Qué es el politeísmo? Es Adorar a creer en más varios de un dioses, Dios. dice. Adorar pues a varios dioses, ¿no? Especialmente dioses, en este caso, que representan los fenómenos de la naturaleza, ¿no? A su vez, los mayas practicaban los sacrificios que prácticamente lo hacían pues a sus dioses más representativos, ¿no? Recordemos también que ellos prácticamente tenían lo que son pirámides escalonadas, es decir, pirámides que prácticamente contaban con gradas y al final pues contaban con una especie de templo, ¿no? En donde obviamente pues realizaban sus ritos, ceremonias, ¿sí? Y pues obviamente prácticamente cuando se realizaban los ritos de los sacrificios, eventualmente colocaban en una posición, sí, justamente en el templo, estirando lo que son sus brazos, sus piernas, y el chamán o el sacerdote, prácticamente de ellos, con una daga prácticamente insertaba, ¿sí? En el pecho de la víctima y obviamente pues lo abría y sacaba su corazón, ¿no? Era parte directamente de sus ritos ceremoniales. Además de eso, prácticamente a los mayas se les atribuye que fueron los primeros en practicar un deporte que hasta el día de hoy nosotros lo seguimos realizando, ¿no? Pero obviamente con una serie de cambios, hablando directamente de el fútbol, ¿no? Entonces, como ustedes saben, en el fútbol prácticamente tenemos dos arcos, dependiendo en este caso de la cancha, si juega con 7, con 11, y pues obviamente es un deporte que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los más representativos, ¿no? Los mayas para aquella época prácticamente utilizaban una pequeña bola de hule, ¿sí? Y colocaban lo que son una especie de aros en situaciones sumamente altas, ¿no? Es decir, más o menos a 1,75 m, 1,70 m, colocaban directamente estos círculos en donde prácticamente tenía que cruzar la bola de hule en general, ¿no? Entonces, la situación era que si en el partido se utilizaba solamente lo que son las caderas, los hombros, sí, obviamente para, en este caso, anotar. Y el grupo, o el equipo en este caso, que ganaba prácticamente era sacrificado primerito, al dios más importante. Pero si el equipo en este caso que perdía, obviamente pues era sacrificado al dios a que ellos en este caso tenían más miedo. Entonces, miren, prácticamente ese deporte, sí, se lo realizaba con la finalidad de sacrificar, ¿no? Muy bien, parece que en este caso, los problemas técnicos ya se están solucionando, ¿no? Esos son los problemas de vivir en Dubái. Bien, entonces chicos, regálenme un segundito, por favor. Ya nos conectamos con este dispositivo, ¿sí? Me esperan un segundito, por favor.
¿Me escuchan ahí, por favor? Sí, Licen. Sí, dicen. Excelente. Muy bien. Sí. El día de hoy vamos a trabajar directamente acerca de la cultura de los aztecas, ¿no? Muy bien, ¿me confirman, por favor, la clase Licen, está está siendo con eco, grabada? Licen. ¿Me Dicen, escucha con eco? Dicen está con Sí. eco. Ya, muy bien. Dicen está con eco. Ahí se me escuchan, por favor. Ahí sí, Licen. ahí sí, profe. Licenciado. Excelente, Perfecto. parece que ha sido un poquito de eco. Muy bien, me confirman la clase está siendo grabada, ¿verdad? Sí, Licen. Sí, sí, está, profe. Listo, muy bien, chicos. Entonces, el tema del día de hoy es la civilización azteca, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente los aztecas fue la continuación de los mayas en general, ¿no? A su vez, prácticamente ellos también lograron elaborar lo que son las pirámides escalonadas y prácticamente gozaron de su organización política, social, agrícola y además de ello, prácticamente los aztecas también tenían un ejército sumamente grande y extenso, ¿no? Entonces, como les mencionaba, tanto en los mayas como en los aztecas comparten lo que son enseñanzas comunes. Miren, por ejemplo, en la partecita de aquí podemos encontrar cómo realizaban las pirámides escalonadas, ¿no? Miren, la mayoría de ellas prácticamente contaban con gradas y obviamente al final contaban lo que son sus templos, ¿sí? Y algunas culturas prácticamente dentro de América Central practicaban lo que es el canibalismo. ¿Qué es el canibalismo? Es la práctica Cuando se comen, cultural cuando se come Se comen a los seres vivo. humanos. Muy bien, excelente. Cuando se alimentan de otros seres humanos, ¿no? Y eso también pues lo hacían con fines religiosos. Miren, bueno, aquí podemos observar, sí, lo que son imágenes del ejército de los aztecas, ¿no? Miren, al igual que los mayas prácticamente tenían lo que es una especie de casco, sí, decorado lo que son con plumas en general, ¿no? De igual manera acá, ¿sí? Con colores sumamente llamativos, ¿no? Miren, aquí tenemos lo que son sus armas, aquí podemos observar lo que son algunos escudos realizados pues por ellos, ¿no? Y aquí tenemos una imagen un poquito más amplia de las obras de arquitectura, ¿sí? Miren. Entonces, sumamente avanzadas para aquella época, ¿no? Ahora vamos a determinar algunas características propias, ¿sí? Me ayuda en la lectura el señor o la señorita, muy bien. Sí, ¿no? Bueno, en ese caso yo le voy a dar lectura, por favor. Después me ayudan ustedes, ¿ok? Bien, ¿quiénes eran los aztecas? Los aztecas, también llamados mexicas, fueron una civilización que existió entre los años 1325 y 1521, ubicada en zona central y sur de América Central. Esta civilización 200 años y ha influenciado sobremanera en de culturas posteriores. La civilización azteca llegó a su fin luego de que Hernán Cortés desembarcara en este territorio en 1521 y lograra su conocido como la conquista de México, ¿no? Bien, aquí podemos detallar prácticamente que los aztecas extender una civilización muy grande entre los años 1325 y 1521, ¿no? Aquí podemos establecer que se ubicaron netamente en el territorio de México y que obviamente logró perdurar pues casi 200 años, ¿no? Y esta cultura obviamente llegó a su finalización
cuando se dieron lo que es la conquista por parte de Hernán Cortés en los años de 1521. Ahora, si recordamos un poquito, en América del Sur existió una cultura sumamente grande conocida como los incas, ¿no? El caso de los incas prácticamente fue la misma situación que los aztecas, ¿no? Fueron conquistados por los españoles. En América del Sur, ¿cómo se llamaba el conquistador de los incas? ¿Me hacen un acuerdito? ¿Cómo se llamaba? Cristóbal Colón. Casi, casi, muy bien. Otro personaje, el que conquistó la civilización inca, el español, y era un familiar lejano, en este caso, de Hernán Pizarro. Cortés. ¿Cómo Francisco se llama? Pizarro. Francisco Pizarro. Excelente, fue el señor Pizarro. Muy bien. Entonces, tanto Pizarro como Hernán Cortés prácticamente llegaron con el objetivo de llevarse todos los materiales o los recursos más importantes de estos territorios, ¿no? Y obviamente en el caso de Cortés prácticamente logró conquistar esta civilización extensa, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas imágenes en donde detallan prácticamente cómo era su cultura, su civilización, ¿sí? Y la población en general, ¿no? Aquí tenemos pues otras imágenes en donde nos hablan en este caso de su ejército y además de ello también podemos observar lo que es en la imagen derecha, lo que son sus calendarios. Al igual que los mayas, prácticamente los aztecas copiaron la misma información en base al estudio directamente de los astros, ¿no? Pero miren, justamente aquí tenemos lo que son imágenes sumamente detalladas, sumamente representativas, ¿sí? En las cuales prácticamente se puede ubicar la cantidad de los días. También existieron calendarios en donde prácticamente establecían fechas para el cultivo y también calendarios en donde prácticamente establecían días en donde no se podía, pues, cultivar, ¿no? Una gran habilidad que los aztecas también lograron desarrollar. Muy bien. Ubicación. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? Señor. Hola, señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor Stalin Salazar? ¿Estamos ahí? Buenos días, Licen. Buenos días, por Ya. favor. Ubicación. La civilización azteca se ubicó en la zona central, Mesoamérica, en el centro del Valle de México. Dicha civilización se encontraba en lo que hoy conocemos como México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero y parte de Guatemala. Para el año 1521 lograron extenderse más de 3.000 kilómetros cuadrados y una población de casi 7 millones de habitantes. Excelente, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, acá la ubicación prácticamente estuvo en los territorios o en las ciudades más representativas de México, ¿no? Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, también se ubicaron en parte de Guatemala, ¿no? Y también para el año 1521 gozaban de una extensión de 300.000 kilómetros cuadrados, es decir, un territorio sumamente extenso, ¿no? Y una población de 7 millones de habitantes, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, aquí en estas imágenes, ¿sí? Prácticamente podemos observar dónde estaba ubicado, pues, esta gran cultura, ¿sí? En América Central, ¿sí? Entonces, observemos muy bien las imágenes, ¿no? ¿Sí? Excelente. ¿Qué océano se encuentra en esta partecita de aquí? Océano Pacífico. El océano Pacífico, muy bien, excelente, ¿no? Entonces nos ubicamos muy bien, ¿sí? ¿Ok? Ahora, como ustedes pueden ver, la población prácticamente era sumamente extensa, casi 7 millones de habitantes, ¿no? Y obviamente cada uno de ellos prácticamente estaba sometido al estado azteca, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita, muy bien. ¿Me ayuda, por favor?
La señorita María Flores, por favor, ¿estamos ahí? Sí. Muy bien. Los aztecas se caracterizaban por los siguientes aspectos. Se ubican en el actual México y fueron los últimos en llegar al pueblo de Valle de México. Tenían sus propias creencias y divinidades, a raíz de las cuales practicaban el canibalismo y realizaban sacrificios humanos. Su forma de gobierno era una monarquía autoritaria. Su economía se basaba en el cobro de tributo, el comercio y la agricultura. Contaban con un gobernante supremo llamado Huey Tlatoani. Su idioma principal era el náhuatl. Fue una de las primeras culturas que fundó escuelas, incluida una para mujeres. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos detallar algunas características propias de los aztecas, ¿no? Se ubicaron pues en el Valle de México, tenían sus propias creencias, sus propias divinidades. Además de ello, practicaban lo que es el canibalismo y los sacrificios humanos, ¿no? También podemos detallar que la forma de gobierno era una monarquía autoritaria, es decir, prácticamente el monarca tenía todo el poder en el territorio, poder administrativo, poder religioso, el poder militar, ¿no? Su economía se basaba en el cobro de tributos, comercio y la agricultura, que prácticamente el tributo pagaban pues toda la población en general, ¿no? Aquí también podemos detallar que el máximo gobernante pues era llamado el Güey Tlatoani, ¿sí? Entonces él era supuestamente en este caso el líder de todos estos territorios y además de ello era el representante, ¿sí? De los aztecas, ¿no? Toda decisión, toda normativa, todo carácter religioso, hablando de las tradiciones, de las creencias, de las costumbres, prácticamente estaban determinadas en base a su monarca, ¿no? Aquí también podemos determinar que el idioma principal era el náhuatl, ¿sí? Que es un idioma que todavía se practica un poco allá en México, ¿no? Aquí también podemos determinar que fue una de las culturas que dio paso para la creación de escuelas en donde prácticamente podían ingresar también lo que son las mujeres para estudiar, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos algunas imágenes, ¿sí? Cómo prácticamente podemos observar la vida de los aztecas y además de ello, también podemos observar al monarca supremo, ¿no? Conocido como el Güey Tlatoani. Sí, aquí tenemos pues en la imagen central al Güey Tlatoani, aquí tenemos lo que es al ejército y además de ello también tenemos a la población, ¿no? De igual manera pues del lado derecho aquí también podemos observar, ¿sí? Al Güey Tlatoani. Aquí también podemos observar lo que son a los esclavos y además de ello también podemos observar lo que es a su sacerdote, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí lo están cargando, donde prácticamente a él lo consideraban pues un dios también, ¿no? Ahora vamos a estudiar un poco acerca de su religión. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Verónica Criollo, por favor. Buenos días, Vicen. Buenos Religión. días. Como la mayoría de las culturas mexicanas, los aztecas eran politeístas, es decir, rendían servicio y adoraban a varios dioses. Sin embargo, le profesaban su fe y culto solo a los dioses principales, los cuales su mayoría estaban estrechamente relacionados con la vida agrícola y el ciclo solar. Su religión tenía como particularidad la utilización de sacrificios humanos y la práctica del canibalismo. Los ritos aztecas están relacionados y pueden derivar de otras culturas antiguas, como la cultura tolteca. Posteriormente, su forma de adoración fue copiada por civilizaciones más modernas. Muy bien, señorita. Excelente. Entonces, miren, por ejemplo, acá nosotros también podemos determinar, ¿no? Que obviamente, pues, mantenían una religión politeísta, adoraban a diferentes dioses y cada dios, obviamente, representaba un fenómeno de la naturaleza, ¿no? Y además de ello, los sacrificios,
el canibalismo como tal, prácticamente eran ofrendas que realizaban pues para sus dioses más representativos, ¿no? Aquí también podemos establecer que tanto los aztecas como los mayas también dieron lo que es una influencia muy grande para que culturas como los toltecas, los olmecas, prácticamente logren desarrollar sus tradiciones en base a estas grandes culturas, ¿no? Muy bien, aquí tenemos, pues son imágenes en donde prácticamente representan a sus dioses, ¿no? Miren cómo los dibujaban, miren directamente cómo estaba lo que es su corona de plumas, y además de ello, los colores sumamente representativos, ¿no? ¿Qué tipo de colores podemos encontrar en esta imagen de la izquierda? Marrón, Turquesa, verde. verde, Verde. blanco, El rojo. verde. Tomate. Ex- Muy bien, ¿sí? Además de ello, también podemos observar lo que es su rostro, las armas, la vestimenta, ¿sí? Y también podemos observar lo que son los colores llamativos dentro de su corona, ¿no? En la imagen central, sí, prácticamente podemos observar cómo practicaban los sacrificios humanos, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos la pirámide escalonada, aquí tenemos el templo, aquí tenemos lo que es la imagen de el chamán, ¿no? Y eso obviamente lo hacía, ¿sí? Con la presencia de la población, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá colocaban en una posición horizontal a la persona, ¿sí? Lo sostenían de sus extremidades y prácticamente el sacerdote con una daga, ¿sí? Acuchillaba directamente lo que es o apuñalaba el pecho de la persona y obviamente pues sacaba el corazón. Una vez que sacaba el corazón, prácticamente el cuerpo era arrojado por las gradas. ¿Sí? De igual manera, pues, en la imagen que tenemos del lado derecho, ¿no? Aquí tenemos una persona que prácticamente está siendo sacrificada y aquí tenemos, pues, al chamán en donde realizaban, pues, estos actos, ¿no? Acompañados directamente de la población, de los guerreros y obviamente con la finalidad de tener un contacto con sus dioses, ¿no? Muy bien, ahora vamos a detallar, pues, los dioses más importantes de los aztecas. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Tania Vélez, por favor. Listen, espérese un momento, déjenme ver cómo es. A ver, religión. Dioses aztecas. La cultura azteca adoraba diferentes divinidades a las que ofrecía sacrificios y ofrendas. Los dioses aztecas más reconocidos son nombre, función, Quetzalcóatl, dios principal, Tezcatlipoca, señor del cielo y de la tierra, Tlaloc, dios de la lluvia, Huitzilopochtli, dios de la guerra y el sol, Chicomecoatl, diosa de la vegetación y la fertilidad, Siteot, dios del maíz y de las bebidas, Solot, dios del ocaso, eh, Trasoltrioti, diosa de la lujuria, y Mictlantecutli, algo así, dios del inframundo y los muertos. Muy bien, señorita Díez, muchísimas gracias. Entonces, miren, en el caso de la religión, ¿no? Tenían pues los dioses más principales y más representativos en donde prácticamente tenían lo que es un fenómeno de la naturaleza, ¿no? Entonces, el dios principal o el creador de todo era considerado pues Quetzalcóatl o también conocido como la serpiente emplumada, ¿no? Tezcatlipoca, el señor del cielo, de la tierra, Tlaloc, dios de la lluvia, Etzaloc, dios del ocaso, Tazeloc, diosa de la lujuria, Sintoec, dios del maíz y de las bebidas. Entonces, miren, la mayoría de estos dioses prácticamente tenían sus propios templos y obviamente hacia ellos prácticamente realizaban estos sacrificios, ¿no? Entonces, miren acá,
También tenemos una representación de los sacrificios como ellos realizaban. Y aquí también tenemos una imagen en donde prácticamente destaca cómo ellos prácticamente participaban en las creencias, en las tradiciones de los aztecas, ¿no? Aquí tenemos pues a la población en general, aquí tenemos al ejército azteca, que obviamente llevan sus ofrendas para sus dioses representativos, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la organización social y política de los aztecas. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Daniel Alejandro? ¿Estamos ahí? Sí, buenos días, licenciado. Buenos días, por favor. Organización social y política. Organización social. Los aztecas se organizaban en comunidades llamadas calpullis, casas de gran tamaño, las cuales estaban socialmente estructuradas de la siguiente manera. Estructura social de la cultura azteca. Pirámide social de la cultura azteca. Huaytlahtolani, emperador y rey. Cihuacuatl, consejero principal del rey. Tlatoacan, Consejo Supremo en el que participaban las máximas autoridades de la comunidad delegado por el rey. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, dentro de la organización social prácticamente existían los calpulis, ¿sí? Que prácticamente eran las casas de gran tamaño en donde prácticamente estaban organizadas de la siguiente manera, ¿no? El Huaytlatoani, el emperador o rey, ¿sí? El Chicoaltac, el consejo principal del rey, ¿sí? Hablamos también de Tlacotán, el Consejo Supremo, en donde participaban las máximas autoridades de las comunidades. Entonces, miren, justamente en la parte derecha tenemos algunas imágenes como representando cómo estaban directamente organizados, ¿no? Huaytelatoani, los nobles, Yetecutín, Pili, que prácticamente se encontraban en la cima con el Huaytelatoani, y también destacamos lo que son los pochtecas, que eran los mercaderes, ¿sí? Y comerciantes, los macehualtines, que prácticamente eran los plebeyos y que obviamente servían al Estado azteca, ¿no? Y los mayeque, que prácticamente eran los esclavos en donde eran utilizados para todos los trabajos forzados dentro del imperio en general, ¿no? También encontramos los pipiltín, nobles sacerdotes, los poztecas, los tlacotines, macehualtín, que prácticamente tenían una organización social sumamente determinada, ¿no? Aquí tenemos lo que son imágenes, como ellos practicaban sus ritos, sus ceremonias. Aquí también podemos observar la población en general y aquí sobre todo detallamos la presencia del Huaytlatoani. Es decir, él siempre estaba presente en todas estas tradiciones, en todas estas creencias, y además de ello, cuando se creaba alguna normativa, prácticamente Huaytlatoani informaba pues a toda la población en general, ¿no? Aquí también podemos detallar que dentro de la organización política, prácticamente el Huaytlatoani, ¿sí? Se encargaba de todos los aspectos administrativos, religiosos, militares, del comercio, de la sociedad, y además de ello prácticamente imponía su respeto en toda la población, ¿no? Él era adorado en este caso como un dios sumamente representativo y que prácticamente él estaba encargada de toda la vida, encargado directamente de toda la vida dentro de la población en general, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes en donde detallan las formas de sacrificio y además de ello también podemos observar imágenes de cómo en este caso los aztecas vivían dentro de su sociedad en general, ¿no? Aquí tenemos lo que son departamentos administrativos como el Consejo Supremo o Tlacotán, miembros de la burocracia azteca que tomaban decisiones apoyados por el emperador, los jefes de sacerdotes o los cicualtán, ¿sí? Personas de confianza del emperador, los chacolcal, aquellos encargados del ejército, aquí tenemos los huicha, huacalopit, que prácticamente eran los jueces del gobierno.
Aquí tenemos los fiscales tributarios o los tenutrin, que también se le conoce, y los cálpules, que prácticamente era el jefe, en este caso, de las comunidades, ¿no? Entonces, miren, tenían pues una sociedad sumamente determinada, sumamente establecida, y además de ello, cada departamento cumplía pues su rol o su función importante dentro de los aztecas, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de su economía. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Cristian Zurita? ¿Estamos ahí? Sí, buenos días, Licen. Buenos días, por favor. Ya. Economía. La economía azteca se basaba principalmente en la agricultura, a través de la cual cultivaban principalmente ají, frijol y maíz. También cazaban pescado, basalto y aves acuáticas, que utilizaban para el comercio. Como medio de pago, los aztecas utilizaban el cacao como moneda y herramientas de comercio. Además, implementaban el cobro de tributos a esclavos y campesinos por el trabajo de tierras y a los pueblos sometidos bajo su dominio. Excelente, señor Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, hablamos de la economía, ¿no? Dentro de la economía se fortalecieron directamente en la agricultura y prácticamente cultivaban productos como el ají, el frijol y el maíz. Por ejemplo, estos productos nosotros sí los consumimos aquí en el Ecuador. ¿Qué opinan ustedes? Sí, listo. Sí, dicen Sí, lo todos estos consumimos. productos. Muy bien, excelente. El ají, el frijol, el maíz, el pescado, bueno, que prácticamente son productos que también tenemos bastante similitud con estas culturas, ¿no? Además, aquí también podemos destacar que utilizaban el cacao, ¿sí? Como forma de comercio, es decir, lo utilizaban prácticamente como una moneda, ¿no? Aquí también podemos establecer de que el cobro de tributos o impuestos prácticamente lo hacían mayormente los esclavos en general, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes en donde detallamos cómo prácticamente trabajaban los aztecas, ¿no? Aquí tenemos una imagen donde prácticamente ellos, si estaban en mercados sumamente grandes, sacaban sus productos y empezaban directamente con el comercio en general, ¿no? Del lado izquierdo también tenemos una imagen en donde prácticamente podemos observar cómo ellos practicaban la técnica de las chinampas, una técnica de riego, ¿no? En donde prácticamente, sí, rodeaban lo que son pequeñas parcelas de tierra por agua y eso obviamente permitía que los productos salgan de la mejor manera, ¿no? Ahora, en este caso, como ustedes logran observar, sí, en la pantalla tenemos un pequeño video, ¿sí? Así que no se olvidarán de revisarlo, por favor, ¿sí? Al igual que los mayas, prácticamente los aztecas, lograron existir casi 200 años, en donde prácticamente lograron tener un desarrollo tanto en arquitectura, hablando directamente de la religión, hablando de las formas de gobierno, hablando de las actividades económicas, ¿no? Y pues obviamente esas culturas prácticamente lograron tener su fin con la llegada de los españoles. Ahora, si me hacen un acuerdo, ¿cómo se llamaba el español que conquistó el Imperio Azteca? Francisco Pizarro. Pizarro, ¿seguro? Casi, casi, pero no. ¿Cómo se Hernán. llamaba? Se llamaba Hernán. Hernán Cortés. Hernán Cortés. Cortés. Hernán Cortés. Muy bien, excelente, ¿no? Donde prácticamente él llegó, obviamente tuvo una serie de enfrentamientos, derrotó a los aztecas y obviamente pues se quedaron con el control de estos territorios, ¿no? Pero al día de hoy prácticamente las tradiciones, las enseñanzas de esa gran cultura todavía prevalecen en nuestra sociedad, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Licen. No, Licen. No, Licen. No, Licen. Excelente, muy bien. No se olvidarán, por favor, chicos, de revisar nuestra plataforma, ¿no?
que obviamente tenemos el contenido, también no se olvidará de revisar los videos. Si en algún momento tenemos una lección, alguna prueba, en este caso sorpresa, como saben decir los chicos, y obviamente pues para que estemos preparados, ¿sí? De mi parte, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Cuídense mucho. Hasta luego, licenciado.